A continuación, daremos inicio a la quinta mesa titulada Arbitraje Internacional. Agradecemos la participación de los doctores Domingo Bello, Esperanza Castellanos Ruiz, Julio González Soria, Patricia Sangali y Sebastián Mejía. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Sebastián Mejía, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Sebastián Mejía es abogado y árbitro independiente y asociado a la Secretaría General de SIAM en Madrid. Antes de abrir su práctica independiente, fue asociado senior de Allen Overy en Londres y de Baker McKenzie en Madrid. Tiene más de 10 años de experiencia en arbitraje comercial, de inversiones y deportivo, con enfoque en sectores financiero, asegurador y disputas societarias, post, M&A y de construcción. Sebastián es abogado español de Nueva York y solicitor de Inglaterra y Gales. Sebastián es árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS y fellow del Chartered Institute of Arbitrators. Adelante, doctor. Muchas gracias. Solo para confirmar que se me escucha bien, creo que sí, pero como decía, nuestra mesa trata sobre el arbitraje internacional en general y está compuesta por Domingo de Janeiro, Patricia Sangali, Esperanza Castellanos y Julio González Soria. Domingo no nos acompaña hoy, pero su intervención la va a hacer pues, por cuestiones de conexión, no nos ha podido acompañar, pero su intervención la va a hacer a través de un vídeo que ha grabado con anterioridad. Y empezando con las introducciones, muy brevemente, Domingo es catedrático de Derecho Civil, árbitro del CIADE y de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya. Es vocal permanente de la Comisión General de Codificación en España, miembro numerario de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, académico honorario de la Real Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación de España, de la de Granada, Extremadura, Colombia, Argentina, Bolivia, Paraguay y Nicaragua. Es presidente de la Comisión Asesora de la Mesa Permanente de las Academias de Jurisprudencia de Iberoamérica, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario, y se encuentra en posesión de la Cruz de San Raimundo, Raimundo de Peñafort y la Orden Civil de Alfonso X. Patricia Sangali nos acompaña desde Italia. Su carrera comenzó centrándose en el asesoramiento relacionado con el arbitraje comercial y el litigio internacional en jurisdicciones de derecho civil y de derecho consuetudinario. Se especializa en litigios italianos, casi como en litigios de carácter internacional en distintas jurisdicciones y sectores comerciales, societarios, de construcción y de propiedad intelectual. Actúa entre Italia, Polonia y España. Tiene más de 20 años de experiencia actuando como abogado y árbitro en todas las formas de arbitraje internacional, ad hoc y bajo los principales reglamentos de arbitraje. Es socia y una de las fundadoras de SNG Partners y ha sido abogada en importantes bufetes italianos e internacionales. Esperanza es catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad Carlos III de Madrid, en la que se graduó con su promoción. Es la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado y es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con la calificación más alta que se otorga en este tipo de grados, como cum laude por unanimidad, y además premio extraordinario de doctorado con su tesis Autonomía de la Voluntad y Derecho Uniforme. Es académica correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde noviembre de 2018 en la sección sexta de Derecho Internacional Privado. Es además la directora del Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de Madrid en las 24 ediciones en las que se ha celebrado. Además, la codirectora de la revista Cuadernos de Derecho Transnacional del área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III. Por último, Julio González Soria es director de González Soria Árbitros, es árbitro internacional, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, presidente de la International Law Association Spanish Branch y la España, vicepresidente del Club Español Iberoamericano de Arbitraje. Es presidente de honor de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, fundador y expresidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, miembro de la Comisión de Arbitraje de la CCI y autor, coordinador y coautor de diversas obras jurídicas, así como artículos en prensa general y especializada. A su vez, confidencial internacional. Bueno, nuestra mesa trata sobre arbitraje internacional y podemos decir que es una mesa como poco valiente y con ganas de tratar muchos temas de mucha relevancia en el arbitraje internacional. Y la primera que trata Domingo en el vídeo que nos ha dejado grabado es el arbitraje de inversiones en el comercio internacional. Y creo en ese sentido que el estudio Mario Castillo Freire tiene la grabación de Domingo y la puede proyectar en este momento.
soy Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil, y estoy muy complacido, satisfecho y agradecido por participar en este importante encuentro mundial, para hablarles justamente del arbitraje internacional de inversiones. Y empezando por constatar que ha crecido cada vez más el número de arbitrajes residenciados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, CIADI, dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington, como único en el que se pueden plantear demandas contra los estados por parte de inversores extranjeros. Desde luego, no presenta ninguna novedad en el escenario internacional medidas de estados como la nacionalización del petróleo en Bolivia o Venezuela, y tampoco es novedad el recurso a la fuerza, a la invasión, para proteger los derechos del inversor. Así, se nacionaliza el petróleo iraní en 1950 y poco después una revuelta motivó justamente la dimisión de su presidente en 1953. Ante la expropiación del canal de Suez, Francia y Gran Bretaña acuerdan poco después con Israel intervenir militarmente en 1956. Entonces no había ningún tribunal de justicia internacional en que una empresa o un particular pudiese demandar directamente a un Estado. Frente a ese recurso a la fuerza, a la violencia, en la actualidad, desde hace tiempo, la protección de la inversión extranjera en otros países, en países en vías de desarrollo, se fundamenta en lo que se llama en español APRI, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, de los cuales hay cerca de 3.000 vigentes en todo el mundo. El contenido de dichos APRI recoge que cada Estado le garantiza a los ciudadanos y a las empresas del otro que las inversiones tendrán el mismo trato, justo, equitativo, no discriminatorio, con imposibilidad de nacionalización o expropiación o medida similar, sin indemnización equivalente al valor de mercado de la inversión expropiada antes de la medida. Y la garantía de su cumplimiento estriba en la cláusula que permite la reclamación directa del inversor contra el Estado infractor ante el Tribunal Internacional de Arbitraje, creado por el Banco Mundial en 1965 en ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, CIADI, sede de las oficinas del Banco Mundial en Washington, a donde finalmente acuden las empresas, como ya digo, cada vez con mayor cantidad de ellas, contra los estados si no llegan antes a un acuerdo satisfactorio. Es decir, si por ejemplo un inversor español cree sufrir un trato discriminatorio en Perú, o un inversor peruano en España, o el gobierno de dichos países del ejemplo, Perú o España, expropia su empresa, entonces directamente puede iniciar un arbitraje contra dicho estado de referencia, Perú o España, pidiendo a los árbitros que condenen a dicho Estado, español o peruano, en los casos, a indemnizar el perjuicio causado. Justamente el convenio de arreglo de diferencias relativas e inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, convenio por el que se establece este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, CIADI, fue elaborado por los directores ejecutivos del Banco entonces Internacional de Reconstrucción y Fomento, ahora Banco Mundial, que el 18 de marzo de 1965 somete con informe adjunto a los gobiernos miembros del Banco Mundial para su consideración con vistas a la firma y la ratificación del convenio, que entró en vigor el 14 de octubre de 1966, cuando fue ratificado por 20 países, a los que se fueron sumando muchísimos más, habiendo ratificado, por ejemplo, el convenio en una fecha de diciembre de 2002, 136 países para convertirse en Estados miembros. Y de conformidad con las disposiciones de ese convenio, el CIADI proporciona servicios para la conciliación, para el arbitraje de diferencias en materia de inversión entre estados contratantes y nacionales de otros estados contratantes. El demandante típico suele ser una empresa multinacional, el demandado un país en vías de desarrollo, no siempre. Hay también demandas contra Estados Unidos, por ejemplo. Los árbitros elegidos no tienen por qué ser necesariamente los que figuran en las listas del Banco Mundial, elegidos por los estados, sino que no deben de cumplir, en todo caso, las cualidades de convenio de creación
del CIADI, gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas e inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. Y los laudos del CIADI equivalen a sentencias firmes dictadas por el más alto Tribunal de Justicia de los Estados, de cumplimiento obligatorio, sin apelación, que tendrán que ser ejecutados inmediatamente según consta en el convenio de su Constitución. El primer país condenado en lo que ahora es la Unión Europea fue justamente España, curiosamente por la reclamación de un ciudadano argentino, Agustín Maffezini, que intentó hacer una inversión precisamente en Galicia, dentro del asesoramiento con el asesoramiento de funcionarios del gobierno de España, que, como ya digo, fue condenado a devolver el dinero a ese ciudadano argentino. Posteriormente, el país austral cuantitativamente sufrió un número importante de reclamaciones ante el CIADI, como ya digo, único tribunal internacional ante el cual el inversor que se crea perjudicado o expoliado puede ejercitar sus derechos. Es sabido que ante el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, solo pueden demandar los estados, nunca los particulares y las empresas, aparte de la interpretación muy restrictiva del mismo en cuanto a la legitimación y competencia. Y con ello concluyo esta aproximación que he intentado hacer de manera resumida en el tiempo que nos han conferido sobre la experiencia dentro del Tribunal Internacional de Arbitraje del CIADI del Banco Mundial, quedando, por supuesto, a su entera disposición y agradeciendo de nuevo esta oportunidad de compartir tiempo y conocimientos con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Domingo, que con un poco de suerte nos podrá ver en la grabación. Y con esta explicación concisa y muy clara de una rama del arbitraje internacional que es importantísima y en constante crecimiento, pero que en realidad también se encuentra últimamente bajo un escrutinio importante por parte de los estados, y vemos el ejemplo de recientes decisiones de la Comisión Europea de retirarse del Tratado de la Carta de la Energía, otros países europeos que o lo han hecho o han anunciado su intención, y vemos también nuevos tratados, modelos que intentan reservar un mayor abanico de regulación pública a los estados, un mayor rango de acciones posibles sin necesidad de indemnizar a los inversores afectados. Nos encontramos entonces con este primer elemento de rama del arbitraje internacional. El otro, por supuesto, de las grandes ramas sería el arbitraje comercial internacional, y es en el que vamos a intentar fijar al menos la historia del panel que nos sigue, porque vamos a tratar de seguir tres elementos fundamentales de cualquier arbitraje. En primer lugar, la sede; en segundo lugar, la ley aplicable al fondo del asunto; y en tercer lugar, qué ocurre en el momento de ejecución. Y empezando con la sede, Patricia nos va a hablar sobre la sede y sobre, en primer lugar, si la determinación de la sede del arbitraje crea un vínculo entre el procedimiento arbitral y el ordenamiento jurídico de un lugar concreto. Patricia, tienes la palabra. Buenos días a todos o buenas tardes, según de donde nos oigan. Quiero agradecer primero la invitación al estudio Mario Castillo Freire y al doctor Jorge Luis Collantes, y también, bueno, el anuncio de esta edición del Diccionario Digital de Derecho Internacional Privado, que es muy interesante para todos los profesionales en el mundo del arbitraje. Muchísimas gracias. Bueno, sin nada más, quiero empezar con unos puntos que creo que pueden ser de interés para la audiencia de hoy. La sede de arbitraje, se habla mucho de la sede de arbitraje y siempre hay unos puntos que son fundamentales, como los efectos, ¿no?, de la determinación de la sede. Como has dicho tú, la determinación de la sede que crea un vínculo entre el procedimiento arbitral y el ordenamiento jurídico
de un lugar concreto, lex loci arbitri, que permite a los órganos judiciales de ese lugar ejercer las funciones de apoyo y control que el procedimiento arbitral necesita para alcanzar su buen fin. Y entre estos elementos hay tres cuestiones que son: uno, la competencia de los tribunales de la sede para cumplir las funciones de apoyo y control sobre el procedimiento arbitral; dos, la aplicabilidad de la legislación en materia de arbitraje de la sede del procedimiento arbitral; y tres, la atribución de la nacionalidad al laudo. Y entonces, la principal función de los órganos judiciales debe ser la de respaldar, ¿no?, el acuerdo de sometimiento a arbitraje de las partes, debiendo intervenir los órganos judiciales en el procedimiento arbitral para evitar su ineficacia y garantizar la libre autonomía de la voluntad de las partes. Y entre estos hay también lo que puede ser la cooperación en la integración del tribunal arbitral. Esa situación, por ejemplo, se produce en los casos en que las partes no hayan previsto un sistema de designación de los árbitros. Y también cuando en un arbitraje ad hoc se alcance un acuerdo entre las partes para la designación de árbitros, pero en una de ellas no cumpla con el nombramiento que le corresponde. Luego, otro caso puede ser la intervención en la práctica de determinados medios de prueba, cuando sea necesario el iure imperi. Y esa situación se produce cuando, habiendo sido acordado un medio de prueba por parte del tribunal arbitral, su práctica requiera de la fuerza coactiva del Estado, ¿no?, para su materialización, como por ejemplo casos de diligencias de registro o requerimientos de aportación de documentos a terceros. Otro caso es la adopción y ejecución de medidas cautelares en el procedimiento arbitral. Y aquí hay las partes que pueden precisar acudir a los órganos judiciales para conseguir la tutela cautelar, con solicitud de medidas y ejecución de las mismas. Puede ser necesario tener que acudir a reclamar la tutela cautelar a los órganos judiciales, porque esta tutela sea necesaria antes de que se haya constituido el tribunal arbitral. Entonces, en este caso, podemos encontrarnos en dos situaciones. Una, que el arbitraje sea ad hoc, o que el arbitraje esté administrado. Y si el arbitraje es ad hoc, las partes necesitarán reclamar la tutela judicial a los tribunales del lugar de la sede, que no disponen de ninguna otra autoridad jurisdiccional ante la que reclamar la tutela cautelar, y que el arbitraje sea administrado, deberá comprobarse que el reglamento de arbitraje de la institución que administra el arbitraje prevea la designación de un árbitro de emergencia. Y eso sería el caso del nombramiento de un árbitro previo a la designación del tribunal arbitral. Y otra situación es los tribunales del lugar de la sede deberán intervenir en aquellos casos en los que sea necesaria la ejecución de una medida cautelar. Y entonces, en aquellos casos en los que el tribunal arbitral haya acordado una medida cautelar y una de las partes sea renuente a su cumplimiento voluntario, será necesaria la intervención de los órganos judiciales del lugar de la sede para que la medida cautelar sea ejecutada. Podríamos distinguir una tercera situación en la que los órganos judiciales de un Estado intervienen para controlar las decisiones de los árbitros, que sería cuando se interesa al exequatur sobre un laudo. Si bien en estos casos, ¿no?, el exequatur se llevará a cabo por los órganos judiciales del Estado en cuestión, donde se interese el reconocimiento y la ejecución o la ejecución del laudo, que será distinto al estado de la sede del procedimiento arbitral. Entonces, así, no obstante estos casos, el procedimiento arbitral seguiría guardando cierta conexión con el ordenamiento jurídico del estado de la sede, ya que hay también la Convención de Nueva York que, como una de las posibles causas para la denegación de reconocimiento y ejecución de un laudo, indica que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo
2 estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les sea aplicable, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia. Y luego creo que la compañera que va a hablar también de la parte de la ley aplicable, creo que puede añadir algo. No voy a centrarme ahora en la parte de anulación del laudo porque el tiempo es limitado, sino que creo que voy a una parte que considero un poco más práctica, que es lo de la nacionalidad del laudo. La sede del arbitraje otorga nacionalidad al laudo y entonces, es decir, el laudo se considerará dictado en el lugar de la sede del arbitraje, y ello con independencia de dónde se haya emitido o firmado el laudo. Y así lo que podemos comentar y que puede ser interesante, sobre todo yo creo para los empresarios al final, porque y la parte entonces, lo que es el representante de la parte. Los laudos nacionales no necesitan superar el procedimiento de reconocimiento exequatur para su ejecución. No obstante, cuando un laudo se quiere ejecutar en un estado distinto al de la sede, el laudo deberá superar primero el filtro de exequatur y segundo, superar las vías de oposición a la ejecución que estén previstas en esa jurisdicción. Entonces, lo que es importante y es conveniente para las partes sería siempre reflexionar sobre el estado en el que más probablemente tendrán que ejecutar el laudo para fijar la sede de arbitraje en ese estado y así evitar el procedimiento de exequatur, así como limitar las posibles causas de oposición en sede de ejecución del laudo arbitral. Y entonces, para la determinación de la sede, eso sería importante como una averiguación patrimonial sobre la parte contraria antes de la suscripción del pacto de sometimiento a arbitraje. Yo he tenido algunas veces donde las partes me han pedido, entonces estamos en estados diferentes, ¿dónde vamos a poner la sede? Allí, allá, así como si fuera una especie de póker. No es así. Entonces es importante intentar situar la sede del arbitraje en el estado en el que se prevea que se concentren la mayor cantidad, ¿no?, de bienes de la otra parte. Eso diría que es fundamental. Y otro método, obviamente, para fijar la sede del arbitraje, aparte que obviamente consiste en la voluntad de las partes, eso es lo primero, podemos tener pactos de sometimiento a arbitraje en el que no se haya previsto la sede, no una sede válida. Y así se utilizarán unos criterios alternativos que dependen de si las partes han decidido someterse a un reglamento de arbitraje o no. Y, en fin, también casos en que las partes no hayan previsto la sede en el pacto de sometimiento y que tampoco hayan decidido someterse a un reglamento de arbitraje. Y el tercer y último criterio será que los árbitros serán los árbitros los que decidirán la sede del arbitraje según algunos criterios, obviamente tomando en cuenta los lugares donde la normativa sea más favorable para el buen desarrollo del procedimiento arbitral y garantizar el principio de favor arbitratis. No sé si todavía tengo unos minutos, pero creo que... vale. Por ejemplo, la CCI emplea una serie de criterios de selección de la sede con finalidad de garantizar el favor arbitratis. Y entonces, eso toma en consideración la neutralidad del Estado, que éste se haya adherido a los convenios internacionales más relevantes, como por ejemplo el convenio de la Convención de Nueva York, y analiza el estado de su legislación y la adopción de los principios básicos de arbitraje internacional. Y observa obviamente también la actitud
y eso también es muy importante, de los tribunales estatales frente al arbitraje en cuanto a reconocimiento de los principios como competence o nulidad del laudo o intervención mínima. Entonces, es importante que se intente situar la sede en el lugar donde las partes consideren que más probablemente se materializará la ejecución del laudo, que está íntimamente ligado con el lugar donde las partes tengan sus bienes. Y eso creo que es siempre de mucho interés, sobre todo para los representantes de las partes y las partes directamente, que son las que a veces no teniendo todas las herramientas, nos indican cosas que como profesionales a veces no podemos hacer y hay que aconsejarles siempre lo mejor. Le agradezco para su atención y nada, y sigo con mucho interés lo que va a hacer el panelista siguiente. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Como dices, además la sede suele generar problemas a veces porque la cláusula de arbitraje, no sé si os ocurre que es la que se negocia al final del contrato. A veces se llama el midnight clause, ¿no? La que se firma al final, por la noche, cuando ya todo el mundo está cansado, no quieren hacer es cerrar, y lo último en lo que piensa es la sede. Hablaste de momentos reales, de casos reales en los que hay cláusulas arbitrales en las que no se ha elegido ni reglamento ni sede, y luego corresponde al árbitro. Creo que como regla práctica sería buena idea jamás hacer eso, precisamente porque no tienes todos esos poderes de control judicial que he mencionado. Muchísimas gracias, Patricia. Un resumen muy claro y muy útil sobre la importancia enorme de la sede. Y Gracias. pasando a la sede, suponiendo que ya tenemos un tribunal constituido, seguimos en el procedimiento y llega el momento de la determinación de la ley aplicable. La ley aplicable, además, en un procedimiento arbitral puede haber muchos tipos de leyes aplicables, y Esperanza nos va a hablar en un primer lugar sobre la ley aplicable en el arbitraje comercial internacional en Europa. Muchísimas gracias, Sebastián. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer tanto al estudio Mario Castillo Freire como por supuesto a mi amigo Jorge Luis Collantes, el director académico de estas jornadas, de esos encuentros, que me haya invitado a participar en estas jornadas y justamente en esta mesa sobre arbitraje internacional. Es para mí un placer además compartir esta mesa con grandes profesionales del sector, con lo cual estoy encantada. Y además, como decía ayer mi maestro Alfonso Calvo, que estemos 5 días hablando de derecho internacional privado, me parece todo un éxito, el mismo éxito que le auguro a este diccionario digital que hemos hecho entre muchos profesionales de derecho internacional privado y que espero que en breve esté fuera y podamos utilizar todos, porque el derecho internacional privado, como dice un compañero mío, es un derecho muy sofisticado, al que nos dedicamos profesionales de distinta índole, y un diccionario de este tipo creo que nos ayudará a todos. Yo, sin más, voy a pasar a la ley aplicable al fondo del contrato del que deriva el arbitraje internacional. ¿Por qué hablo del fondo del contrato? Bueno, pues porque como ustedes saben, hay varias leyes que se pueden aplicar al arbitraje internacional. Me voy a centrar en el arbitraje comercial internacional y esas leyes pueden ser la ley aplicable al convenio arbitral, la ley aplicable al procedimiento arbitral al que se refería mi compañera anterior, y yo voy a hablar de la ley aplicable al fondo del contrato. Como ustedes saben, el arbitraje es un medio de diferencias que se basa en la autonomía de la voluntad de las partes y que se puede distinguir de distintos modos dependiendo de las personas que intervienen, si son, como decía nuestro compañero el primero cuando hablaba de arbitraje de inversiones, si es el Estado y particulares, o si es entre particulares, personas físicas y jurídicas y otros particulares, es decir, que se puede distinguir según las personas intervinientes. Y también se puede distinguir según la ley aplicable al fondo de ese contrato. Y ahí distinguimos entre el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad. Está claro además que estamos partiendo de un arbitraje internacional, donde no me voy a extender ni me voy a centrar porque si no, no me daría tiempo, pero para que estemos hablando de la ley aplicable al fondo del contrato del que deriva el arbitraje internacional,
está claro que hablamos de un arbitraje internacional. Carácter internacional, además, que se resuelve de forma distinta y se interpreta de forma distinta dependiendo de los distintos, de las distintas normas que utilicemos, como el Convenio de Ginebra de 1961 o la Ley de Arbitraje española, que también regula el arbitraje internacional, o los distintos reglamentos, las distintas leyes modelos, como la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que hablan de este carácter internacional del que tenemos que partir para poder continuar hablando de la ley aplicable al fondo del contrato. Pues bien, cuando los arbitrajes son de equidad, el arbitraje se solventa a través del mejor saber y entender de los árbitros. No es que no existan normas, claro que existen, pero son unas reglas que siguen los árbitros, que además garantizan la ejecución del laudo arbitral. Por tanto, no es que haya tanta diferencia respecto al arbitraje de derecho, pero lo más importante en un arbitraje de derecho es que tenemos que determinar la ley aplicable al fondo del contrato. Hay ordenamientos jurídicos que no admiten que solamente admiten el arbitraje de derecho, como por ejemplo ocurre en los países escandinavos, en Alemania o en Austria, y hay otros en los que admitimos tanto el arbitraje de derecho como el arbitraje de equidad, como pasa por ejemplo en España, en Portugal, en Grecia, en Suiza, Holanda. Pues bien, es un tema clásico que además tiene su incidencia práctica en la actualidad y existen varias posturas enfrentadas a la hora de reconducir el problema de la ley aplicable al fondo del contrato. Por un lado, hay algunos autores, igual que hay unos árbitros, que consideran que la ley aplicable al fondo del contrato debe siempre determinarse a través de unas normas de conflicto o unas reglas de conflicto, que veremos qué es lo que dicen las normativas que se dedican a la ley aplicable al arbitraje internacional, que es la que se le añadirá la ley aplicable a los árbitros. Por otro lado, está la postura que considera que la ley aplicable al fondo del contrato debe fijarse mediante unas normas materiales especiales para el tráfico externo de origen transnacional, sin remisión a ninguna ley estatal. Y para eso, para ver cuál de las dos soluciones por cuál de las se decantan o si podemos decantarnos por las dos, vamos a ver la solución que mantiene el Convenio de Ginebra de 1961, que es similar, por no decir idéntica, a la que establece la ley modelo sobre la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre arbitraje comercial internacional. El Convenio de Ginebra del 61 lo establece en su artículo 7 y la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en su artículo 28. ¿Qué dice este Convenio de Ginebra? Que, como ya digo, las soluciones, las críticas o las matizaciones que hagamos sirven también para aquellos casos en los que el arbitraje es un arbitraje institucional y se lleva ante la CNURMI. Bueno, el artículo 7 del Convenio de Ginebra del 61 establece que las partes podrán, según su libre criterio, determinar de común acuerdo la ley que los árbitros habrán de aplicar al fondo de la controversia. Si no existiera indicación por las partes en lo que concierne al derecho aplicable, los árbitros aplicarán la ley procedente de conformidad con la regla de conflicto que estimaren apropiada en el caso en cuestión. En ambos casos, los árbitros tendrán en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos mercantiles. Bueno, este precepto, pese a su simplicidad, constituye un avispero de problemas desde el inicio y en la actualidad sigue planteándose estos mismos problemas. Este precepto fija dos puntos de conexión que están estructurados en cascada, uno cuando hay elección por las partes y otro en defecto de la autonomía de la voluntad de las partes. Bueno, cuando hay elección de las partes, el precepto no precisa si deben elegir la ley de un Estado o si se puede elegir la ley de una normativa no estatal. Sin embargo, de la dicción literal del artículo 7.1 de este Convenio de Ginebra de 1961, que habla de ley, parece inclinarse por admitir que las partes solo pueden elegir el ordenamiento jurídico de un Estado como derecho aplicable al fondo de la controversia del que deriva el arbitraje internacional. Determinada, por tanto, la aplicación de un derecho estatal, debe aplicarse en toda su integridad, es decir, deben aplicarse también los convenios internacionales y deben aplicarse toda la normativa de origen internacional que se halla en vigor en dicho ordenamiento jurídico. En consecuencia, las partes solo pueden excluir la aplicación de un determinado convenio internacional cuando ello sea permitido por el derecho estatal aplicable al fondo del contrato. Por ejemplo, la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, que es uno de los convenios que podrían aplicarse como la ley aplicable al fondo del contrato principal por los árbitros, tiene un artículo 6 que establece que los particulares pueden
es excluir su aplicación de forma tácita o de forma expresa, de forma parcial y de forma total de la aplicación de la Convención de Viena. En ese caso, si las partes excluyen la aplicación de la Convención de Viena, los árbitros no podrían utilizar la Convención de Viena como ley aplicable al contrato. Pero si es un ordenamiento jurídico, es un instrumento internacional, es un reglamento de la Unión Europea que es objetivamente aplicable, donde las partes no pueden disponer de su aplicación, si es parte del ordenamiento jurídico elegido por las partes, debe aplicarse por los árbitros, como si fueran un simple juez estatal. ¿Qué ocurre si las partes no eligen la ley aplicable? Como decía Sebastián hace un ratito, hay dos cláusulas que son las más importantes, que es la cláusula de tribunal competente o cláusula compromisoria, me da igual, acudir a un tribunal estatal o acudir a un arbitraje internacional, y la cláusula de la ley aplicable. Yo les explico a abogados a los que en el módulo de comercio exterior sobre contratos internacionales, les explico a estos abogados que las dos cláusulas más importantes del contrato son estas dos. Porque cuando el contrato sea nulo, las únicas cláusulas que van a seguir vigentes son las de la ley aplicable y las del tribunal o arbitraje competente, con lo cual deberían dedicarse mucho más tiempo porque son las que van a colmar las lagunas, son las que nos van a servir para interpretar todos los problemas jurídicos del contrato, con lo cual son las cláusulas más importantes del contrato y son las que más tiempo deberían dedicarse a la hora de formularse. De ahí que de 10 contratos que yo pueda ver en un mes, 8 de las cláusulas están mal hechas, están mal redactadas, tanto a nivel de tribunal competente o arbitraje internacional como de ley aplicable. Esto es un paréntesis que va dirigido a todos aquellos los que nos dedicamos a asesorar o a hacer contratos internacionales, que deberíamos un poco poner más hincapié en estos dos tipos de cláusulas. Pues bien, si no hay un acuerdo de elección de ley, que es una barbaridad, pero hay muchos contratos donde el acuerdo de elección de ley no existe o simplemente está mal hecho, el Convenio de Ginebra de 1961 sigue por la óptica conflictual y dice que los árbitros deben aplicar la ley del Estado designada por una norma de conflicto y no pueden aplicar, por tanto, de forma directa una norma material especial, a diferencia de lo que establece, por ejemplo, nuestro artículo 34 de la Ley de Arbitraje de 2003, que sí permite esta posibilidad. No obstante, este segundo punto de conexión, en defecto de la autonomía de la voluntad de las partes, resulta extremadamente complejo por varias razones que voy a citar. En primer lugar, ¿cuál es la norma de conflicto más apropiada a la que se refiere el Convenio de Ginebra del 61? ¿Debe ser una norma de conflicto estatal? ¿Puede ser una norma de conflicto creada, y lo pongo entre comillas, a través ad hoc por los árbitros internacionales? Bueno, la letra del precepto no impide que los árbitros puedan elaborar una norma de conflicto ad hoc. Ahora bien, hay que tener cuidado con la especulación a la hora de determinar la ley aplicable al fondo del asunto. Es decir, hay que utilizar una norma de conflicto que tengan puntos de conexión de calidad, que conduzcan a la aplicación de un derecho que resulte totalmente previsible para las partes del contrato. Un derecho, además, que minimice los costes conflictuales. Todos sabemos en los problemas que plantean la prueba del derecho extranjero y sobre todo que encaje con las expectativas legales, con las expectativas que tienen los contratantes. En consecuencia, parece conveniente señalar que los árbitros deben aplicar efectivamente, si fuera posible, en primer lugar, una norma de conflicto estatal, porque resulta mucho más sencillo para las partes prever cuál es la ley aplicable que al final va a resultar elegida como ley aplicable al contrato. Pero además es muy importante que si no se puede aplicar esta norma de conflicto estatal, la norma de conflicto que se cree por los árbitros sea una norma de conflicto que se construya sobre todos estos principios que acabo de citar. Aceptado, por tanto, que los árbitros no pueden aplicar en principio cualquier norma de conflicto estatal, ni que pueden especular sobre qué norma de conflicto aplicar o qué norma de conflicto aplicar o inventarse, si me permite la expresión, la pregunta es ¿qué norma de conflicto aplicamos? Y esto tiene que ver ya con la compañera anterior en relación con la sede. Bueno, son varias las normas de conflicto que se pueden aplicar y son varias las normas de conflicto que se han aplicado. Una, la más importante, la norma de conflicto del Estado, donde tiene su sede el arbitraje. ¿Qué ocurre? Que como sabemos, a veces no sabemos cuál es la sede y segundo, que hay arbitrajes que no tienen sede, con lo cual ya no podemos aplicar la norma de conflicto de la sede. Otra norma de conflicto que se puede aplicar, pues la norma de conflicto del contrato internacional, es decir, la norma de conflicto del país cuya ley material ha sido designada por las partes para regir su contrato. Y si no ha sido designada la ley aplicable al contrato, que sería este caso en el que estamos, pues aplicar la norma de conflicto del país
cuya ley rige la relación jurídica que suscitó el arbitraje internacional. Otra posibilidad es aplicar la norma de conflicto del país de la residencia habitual o sede común de las partes, si es que existe. Y otra posibilidad, si no existe esta sede común, es aplicar varias normas de conflicto, siempre que se traten de normas de conflicto iguales, parecidas o muy similares. Hay casos en los que resulta muy complicado identificar una única norma de conflicto de previsible aplicación para las partes en arbitraje, y por eso hay que recurrir a la aplicación de una norma de conflicto creada por los árbitros, que es lo que acababa de comentar. ¿Cómo se debería elaborar esa norma de conflicto? Bueno, pues a mi modo de ver, esa norma de conflicto se tiene que crear a partir de unos principios generales del derecho internacional privado, es decir, a partir de los principios generales de las normas que regulan, de las normas de conflicto que regularían los contratos internacionales. Y entonces, en este sentido, justamente para que veamos cómo el arbitraje internacional y el derecho internacional privado van de la mano, se podrían coger algunos de los mecanismos técnicos que recoge el Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a obligaciones contractuales, un reglamento europeo que regula la ley aplicable a todos los contratos internacionales y que se aplica cuando bien la Convención de Viena sobre la Convención de Viena del 80 sobre compraventa internacional no puede aplicarse, y a veces se aplica porque la Convención de Viena remite indirectamente a la aplicación de una norma de conflicto, y esta norma de conflicto es el Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a contratos. El reglamento europeo Roma I, ¿en qué está basado? Bueno, pues está basado en aplicar la ley del centro de gravedad de la relación jurídica, y está basado en cláusulas de excepción, y está basado en la aplicación de la ley de residencia habitual del prestador característico, es decir, el del vendedor, o la preferencia de la ley aplicable de la residencia habitual sobre la nacionalidad de las partes, etc. Todos estos criterios se podrán utilizar para designar una norma de conflicto. Para crear una norma de conflicto por los árbitros se fuera muy complicado saber cuál es la norma de conflicto estatal aplicable. ¿Y qué ocurre con la referencia a los usos mercantiles que realiza el precepto? ¿Cómo se puede aplicar? El Convenio de Ginebra del 61, cuando habla de normas de usos mercantiles, está claro que está hablando de un ordenamiento jurídico independiente, es decir, es una mera manifestación de la autonomía material de las partes, no es una manifestación de la autonomía conflictual, es decir, del poder que tienen las partes de elegir la ley aplicable a su contrato internacional. Serían disposiciones materiales que se verían limitadas por la ley que rige el contrato, es decir, que estaríamos dentro de la autonomía de la voluntad conflictual, y parece razonable entender que dicha referencia cubre todos los usos mercantiles a los que las partes quieran hacer referencia dentro del contrato, e incluso aquellos usos objetivamente aplicables porque tengan una difusión notoria en el sector comercial de que se trate. En definitiva, como estamos viendo, hay que buscar una norma de conflicto que nos remita a una ley cuya aplicación sea previsible para las partes, otorgue seguridad, minimice los costes conflictuales y cubra o colme las expectativas de ambas partes. Por supuesto, cuando no se puede aplicar ni el Convenio de Ginebra, ni hemos hecho uso de los reglamentos comerciales internacionales como el de la CENUDMI, si el caso se llevara ante la sede estuviera en España, se podría aplicar la ley de arbitraje española, porque la ley de arbitraje española también regula el arbitraje internacional, lo regula en el artículo 3, y es verdad que este artículo 3 de la ley de arbitraje española sí que establece una norma distinta a la hora de determinar cuál es la ley aplicable al contrato, porque sin necesidad de acudir a la norma de conflicto, simplemente viendo, y ya termino, el título preliminar de la ley de arbitraje española, dice que siguiendo, y leo textualmente, dice: siguiendo la orientación de los ordenamientos más avanzados, se suprime la exigencia de que el derecho aplicable deba tener relación con la relación jurídica o la controversia, ya que se trata de un requisito de difuso contorno y de difícil control. La ley prefiere la expresión normas jurídicas aplicables a la de derecho aplicable, en la medida en que esta última parece englobar la exigencia de remisión a un concreto ordenamiento jurídico de un Estado, cuando en algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de varios ordenamientos o reglas comunes del comercio internacional. Y dice más: la ley no sujeta a los árbitros a un sistema de reglas de conflicto. Como ven, es mucho más moderno la solución del ordenamiento jurídico español a la hora de regular la ley aplicable al contrato principal derivado del arbitraje internacional que lo que establece el Convenio de Ginebra o lo que establece la de CENUDMI a la hora de determinar la ley aplicable al fondo del contrato.
Creo que ya he consumido mi tiempo. Muchas gracias por escucharme y estoy para lo que deseen preguntarme. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Esperanza. Y una duda, porque Domingo habló al principio del arbitraje de inversión. ¿Qué particularidades tiene para ti la normativa de ley aplicable en materia de arbitraje de inversión distinta a la normativa en materia de arbitraje comercial? Pues el arbitraje de inversión, como ha dicho muy bien Domingo, tendremos que acudir al Convenio de Washington de 1965 y este convenio tiene en su, me parece que es el artículo 42, establece cuál es el derecho aplicable a la controversia. Entonces, en este caso sí que dice claramente que el arbitraje que lleva a cabo el tribunal puede ser tanto arbitraje de derecho o arbitraje de equidad, que el arbitraje de equidad, por supuesto, tiene que estar pactado y el artículo 42 del Convenio de Washington establece una serie de puntos de conexión. En primer lugar, lo que dice este convenio es que se aplican las normas de derecho acordadas por las partes, por tanto se reconoce el poder a las partes de elegir la ley aplicable al contrato, de nuevo autonomía de la voluntad conflictual para designar la ley aplicable al fondo del contrato, y lo que dice este artículo 42, en segundo lugar, igualmente, a falta de acuerdo sobre la ley aplicable al asunto, dice que el tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluida sus normas de derecho internacional privado. Por tanto, de nuevo, este convenio habla de las normas de conflicto. Es decir, cuando habla de normas de derecho internacional privado, son también no solamente las normas materiales especiales, sino también las normas de conflicto. Por tanto, lo que hace el artículo 42 de este convenio de Washington es regular o solventar un conflicto de sistemas de derecho internacional privado, diciéndonos cuál de ellos es el que hay que aplicarse. Por tanto, se estima que el mejor situado para señalar la ley aplicable desde un punto de vista de derecho internacional privado es el del derecho internacional privado del Estado receptor de la inversión. De modo que, en principio, el tribunal arbitral tiene que operar como un tribunal del Estado receptor de la inversión, que es el que va a conocer del supuesto. Y paralelamente, el tribunal dice que también puede aplicar aquellas normas de derecho internacional público que puedan ser aplicables. Claro, no olvidemos que en el arbitraje de inversión hay normas de derecho internacional público que sí que inciden muy superiormente al arbitraje comercial internacional. Y en este caso dice que no podrá eximirse de fallar sobre pretexto de silencio u oscuridad de la ley. Y los artículos 43 a 47 de este convenio de Washington son los que contienen las reglas de procedimiento para la prueba del derecho extranjero, la práctica de la prueba, la comparecencia de las partes, etc. Por tanto, digamos que la diferencia más importante es que nos dice qué normas de derecho internacional privado tenemos que aplicar, que es el del Estado donde se va a proceder a la inversión. Muchísimas gracias, Esperanza. Yo creo que sí, tanto a ti como a Patricia, creo que la conclusión fundamental, aparte de todo lo que hemos aprendido, es que hay que dedicar un poco de esfuerzo a elegir, a redactar bien las cláusulas de ley aplicable, las cláusulas compromisorias, porque son las que luego, si no tienes estructura, no tienes esqueleto sobre el que construir una disputa y a lo mejor al final no tienes cómo acudir a obtener tu justicia. O al menos la que te habría gustado en el momento de redactar el contrato. Y si, siguiendo esta historia del arbitraje, este proceso del arbitraje que hemos estado siguiendo, empezamos con sede, con el inicio del arbitraje, pasamos por la ley aplicable al fondo y llegamos a un laudo en el que el tribunal arbitral habrá o no aplicado la ley de manera correcta, pero una de las partes está exigiendo su ejecución. Y en ese sentido, Julio nos va a hablar sobre la reciente doctrina del Tribunal Constitucional Español en materia de exequatur y reconocimiento de sentencias arbitrarias extranjeras y orden público, que es el caballo de batalla más habitual cuando una parte está intentando oponerse. Julio, tienes la palabra. Bueno, yo como todos mis compañeros, en primer lugar dar las gracias al estudio Mario Castillo por esta iniciativa y a lo que Luis Collantes, y que es un placer también estar compartiendo esta mesa con vosotros. Efectivamente, a mí me toca la hora de la verdad, que es el momento de la ejecución. Lógicamente, ese tema tendríamos para un seminario completo. Por lo tanto, yo me voy a intentar reducir simplemente al caso español y a una de las causas que son generalmente las que más pueden producir problemas, que es la aplicación del orden público. En la ley española
en su artículo 46.2 establece muy brevemente y muy acertadamente que el exequatur de los laudos extranjeros se regirá por el Convenio de Nueva York y sin perjuicio de lo dispuesto, entonces esto es importante, en otros convenios internacionales más favorables. Digo que ese artículo, esa literalidad, es muy positiva porque nos está dando cobertura legal primero al principio del Convenio de Nueva York, que es realmente el gran instrumento y la base del arbitraje internacional, y que la demostración de que era muy bueno es que pervive desde el año 58, es decir, que pocas cosas perviven tanto. Entonces, este precepto, repito, que ha sido aceptado por la doctrina de jurisprudencia, pues viene a determinar lo que se llama la regla de máxima eficacia, ¿no? La regla de eficacia maximal, que dicen los franceses, o que viene a reforzar los provisos del more favorable right y de compatibilidad contenidas en el Convenio de Nueva York, que es muy importante porque eso ya permite a los tribunales competentes el que puedan aplicar indistinta y simultáneamente la norma más favorable para la ejecución. Eso ha sido un avance que se dio con el tiempo, porque en un momento determinado, cuando incluso se permitía hacer la elección de uno a otro, era ese o otro. Ahora no, ahora es la posibilidad de utilizarlo indistintamente. Por otra parte, en el lado español tenemos la gran ventaja que España, al ratificar el Convenio de Nueva York, no hizo uso de ninguna de las dos reservas que tiene el Convenio de Nueva York, es decir, de reciprocidad. Hombre, ese proviso tiene menos importancia porque en estos momentos actuales pues hay 130 tantos países que han hecho Nueva York, pero en su momento no, por lo que entonces era importante que no había una reciprocidad. Y tampoco había hecho uso de la segunda reserva, que era la aplicación del convenio a litigios surgidos de relaciones jurídicas con sociedades comerciales. En definitiva, prácticamente con esa situación, pues cualquier laudo extranjero puede ser sometido a aplicando la ley española. ¿Qué ventaja tiene, como decíamos antes, la Convención de Nueva York? Pues que todos los países que la han incorporado a su derecho interno, pues hacen que el arbitraje goce de una presunción de legalidad y que la sentencia arbitral, por tanto, como acto jurisdiccional que es, pues tenga la presunción de veracidad, y el convenio, al firmarlo, todos los estados cogen el compromiso de reconocer la autoridad de cosa juzgada y conceder la ejecución de la sentencia arbitral de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde se invoque la resolución y de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el convenio. ¿Qué pasa? ¿De qué nos lleva eso? Que realmente los tribunales españoles no podrán denegar la ejecución de la sentencia arbitral siempre que se hayan cumplido los requisitos previstos en el convenio y que se vea alguna de las causas que con carácter limitativo y cerrado se enumeran en el artículo 5 del convenio. Entre estas causas de denegación, vuelvo a lo que decía al principio, la que más me preocupa es la del artículo 5.2b, que es que la autoridad del S4, y además fundamentalmente no olvidemos que puede ser apreciada de oficio por el tribunal competente, que no, el propio tribunal, aunque no lo desean las partes, puede utilizarlo, puede apreciar la incompatibilidad de la sentencia con el orden público del foro. Esta noción está recogida en prácticamente todos los tratados bilaterales. Es cierto que esta excepción de orden público, como es una de las causas tradicionales para la denegación del reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, y repito, encontramos en todos los convenios, porque básicamente lo que intenta es salvaguardar las convicciones políticas o morales fundamentales del Estado. Sin embargo, y ahí viene el problema, la diferente concepción de cada uno de los estados sobre qué consideran esas convicciones o principios básicos entraña la dificultad de aclarar con exactitud el concepto de orden público, que para empezar difiere incluso en su ámbito, dependiendo de si trata de países dentro del civil law, cuyo término ordre public generalmente es más amplio que el de public policy utilizado en los países de common law. Y eso, desgraciadamente, la práctica nos ha demostrado que se multiplique el riesgo de que el orden público se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine el fondo del asunto, entrando en las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral y desnaturalizando así la institución arbitral
y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes, que es la que reside y da fuerza al arbitraje. Por ello, lo cierto es que esta cosa de negación, que por supuesto está plenamente justificada por su naturaleza, ha sido en algunos casos fuente de serios problemas, por lo que he considerado, repito, que podría ser interesante para esta audiencia el examinar cómo es la situación en España. Tengo que decir, antes de entrar en lo positivo, que sí hemos tenido un periodo un poco negro, en el que el orden público sí se utilizaba como un desastre, y eso ha producido una situación extraña, porque España siempre ha sido una sede muy amigable para el arbitraje, es decir, desde que se firmó el Convenio de Nueva York, el Tribunal Superior, que era el Tribunal Supremo, que era el que entonces era competente, aplicaba perfectamente la doctrina, distinguía entre el orden público nacional e internacional, y no ha habido problemas. Hubo problemas cuando se transmitió al Tribunal Superior de Justicia. Afortunadamente, la situación se ha solucionado a través de la sentencia de las doctrinas del Tribunal de Constitución, que a lo largo de sentencias del año 2020, 2021, 2022 y algunas más, ha sentado una sentencia, una jurisprudencia, una doctrina que, aunque emana, y hay que señalarlo para que no haya duda, y todos esos recursos, toda esa jurisprudencia es fruto de recursos de amparo presentados al Tribunal Constitucional por laudos españoles, ahí está clarísimamente determinado, y ya está recogido incluso en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que es uno de los problemas del 15 de marzo de 2022, de que toda esa doctrina y jurisprudencia se aplica también a los laudos, al reconocimiento de los laudos evangélicos. Es decir, que está perfectamente establecido y no hay duda de que, aunque el origen pueda ser distinto, se aplica para ambos. Entonces, ¿qué ha hecho esta jurisprudencia que nos hemos leído? Pues, en primer lugar, ha establecido más claramente que debe entenderse por orden público material y por orden público procesal. Para el orden público material, considera que debe entenderse el conjunto de principios jurídicos, públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada. Y desde el punto de vista procesal, que es muy importante, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y que solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Pero, y ahí está la parte importante y positiva, advierte seriamente de los riesgos de desbordamiento de ese concepto y de la necesidad de llevar a cabo una interpretación restrictiva del mismo, insistiendo en que no permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación o, en este caso, del exequatur del laudo. Este es un punto fundamental para aclarar cuál es la postura que deben interpretar los árbitros. En esta línea, insiste en que la noción de orden público no puede ser tomada, como decía yo antes, como un cajón desastre o una puerta falsa que permita el control de la división arbitral, y que, por consiguiente, la valoración del órgano judicial competente sobre una posible contradicción del laudo con el orden público no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrariedad de la materia y la regularidad procedimental de esa arbitral. Y entendiendo como tal el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como son, por ejemplo, el derecho de defensa, la igualdad, la bilateralidad, la contradicción y la prueba, o cuando el laudo carezca de motivación o sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución civil anterior. He señalado el tema de la motivación porque merece un punto aparte. Es decir, la motivación era uno de los temas que se cogían para utilizar la puerta falsa. Entonces, la jurisprudencia ha establecido claramente que el deber de motivación no es el mismo para las resoluciones judiciales que para las resoluciones arbitrales.
ya que no poseen la misma naturaleza en ambos tipos de juicios. Y eso sí es muy importante. ¿Y por qué? Porque teniendo en cuenta que el arbitraje se basa en la autonomía de la voluntad y la libertad de los particulares, en el caso español, los artículos 1 y 10 dentro de la Constitución, el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público, exigido en el artículo 24, para la resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio definido en función del artículo 10, que debe ser configurado, ante todo, por las propias partes sometidos a arbitraje, a lo que corresponde, igual que se hace en la determinación de las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pues pueden pactar también si el laudo debe estar motivado y en qué términos. Y si las partes han decidido que no hay necesidad de motivación, eso no sería nunca una contradicción del orden público. Y, por tanto, la motivación de los laudos no tiene esa incidencia en el orden público y no puede examinar la idoneidad, suficiencia o la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar, como decía antes, su existencia, y solo aquel laudo que sea irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error patente podría imputarse un defecto de motivación. Hay por ahí alguna sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, muy acertadamente, que incluso lo que más o menos insinúa es que la voluntad de las partes puede llegar incluso hasta la voluntad de que si se han equivocado en la elección de los árbitros, pues que tienen que apechugar con el tema, pero no tiene que modificarlo un tribunal, porque la autonomía de la voluntad de las partes debe predominar sobre eso. Bueno, yo creo que todos estos puntos que he dado ya determinan muy bien qué principios se están dando en la acción de los tribunales españoles en el S4, pero no me resisto a referirme a un pronunciamiento que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de junio de 2022, en el que dice que, señala una vez más, que habrá que recordar que la anulación solo puede referirse a errores improcedentes. Es decir, a la de la inobservancia de las garantías de la instancia arbitral, sin que el juicio revisorio pueda extenderse más allá y mucho menos entrar en los razonamientos jurídicos del laudo. El debate sobre el contenido de las pruebas practicadas en el proceso arbitral, sobre la eficacia probatoria de las mismas, sobre su fuerza acreditativa, está en principio vedado al órgano judicial. Lo mismo cabe decir de la selección de la norma jurídica aplicable, su interpretación y su función en ella de los hechos probados, porque es una facultad que le corresponde exclusivamente al colegio arbitral designado por las partes y al que han encomendado, en virtud de su autonomía de la voluntad, la decisión de su controversia con exclusión de los tribunales de justicia ordinaria. Yo creo que realmente es un párrafo absolutamente demoledor y que da la pauta a seguir por nuestros tribunales y nos da mucha confianza a los árbitros y a las partes. En conclusión, yo diría que afortunadamente puede afirmarse que por parte de los tribunales españoles la noción de orden público no puede ser tomada, como hemos dicho, como un cajón desastre ni una puerta falsa, y que no pueden vulnerar la voluntad de las partes. Y también, muy importante, y que se desprende de ello, que no pueden entrar otra vez en el fondo del asunto, no pueden analizar otra vez el tema sometido a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia. Y solo pueden atenerse a esos principios que hemos dado. Y yo creo que con eso hemos dado, dentro de la escasez de tiempo que tenemos, una pequeña pincelada al tema, pero bueno, que ratifica que afortunadamente España, a efecto del reconocimiento y promoción de los extranjeros, es una jurisdicción amigable. Muchas gracias por estar con vosotros y también quedo a cualquier pregunta que queráis. Muchísimas gracias, Julio. Y como bien dices, creo que este tema del reconocimiento y la aplicación de normas de orden público da para una conferencia en sí misma. Probablemente cada uno de los temas que se han tocado dan por sí mismos para una conferencia en su conjunto, pero hemos sido bastante ambiciosos, creo que hemos cubierto bastante. Simplemente para interés del público, sí que me gustaría tocar en relación de ejecución, nulidad, dos casos relativamente recientes que tocan un poco con esta cuestión de orden público. El primero es el caso de Caster-Semenya, de la Corte Europea de Derechos Humanos, que precisamente ha condenado a Suiza por esa
interpretación muy restrictiva de las causas de nulidad, porque en ese caso estaban tratando cuestiones de derechos humanos y de no discriminación, y la Corte Europea condenaba a Suiza por no proteger esos derechos. Y el otro, una decisión de una corte administrativa en Grecia, que ha aplicado la normativa de ACMEA, la decisión de ACMEA, para anular una cláusula arbitral en lo que en un principio era un contrato puramente contractual. Entonces, como bien dice Julio, esto da para conferencia tras conferencia, y aunque llevamos desde el 58 con la normativa, no hace más que evolución. Con esto, creo que el control del tiempo ha sido escrupuloso. Teníamos hasta I-20 y son I-21. Así que quiero de nuevo agradecer al estudio Mario Castillo Freire, a Jorge Luis Collantes, y recordar pues la edición de este diccionario digital de Derecho Internacional Privado, que en más de 1.500 páginas desarrolla el listado de términos propios de la disciplina del Derecho Internacional Privado, que no siempre es entendida por todos los juristas y ordenados de forma alfabética. Con esto terminamos la mesa y damos pie a la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Julio. Gracias también a nuestro moderador. Y gracias, Muchas gracias. Sebastián. Gracias a todos. Adiós. Seguimos en contacto. Igualmente.